De regreso, Juan Sebastián. Hablábamos en el segmento anterior de la intervención del presidente electo en un programa de televisión muy puntual y que apoyamos, sobre todo por el compromiso con la transparencia. Y aunque él habló en términos generales de sus ejes principales, que incluyó la justicia, el designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, también compareció anoche a un programa y dio declaraciones muy puntuales que sí es importante reseñar. Él habló de que el partido o el gobierno, no el partido, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno se va a ocupar de manera inmediata a una reforma constitucional. Una reforma que sea orientada exclusivamente a la transformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay una especie de retorno hacia su génesis para evitar la influencia política. Excluir de ese organismo al Ministerio Público, que fue la aberración con que contaminó ese organismo de manera grosera el expresidente Leonel Fernández, con sus bellaquerías constitucionales. Y no solo excluir al Procurador General de la República, sino que eliminar también el segundo juez o el juez sustituto de la Suprema Corte de Justicia para que se nombre en su lugar al presidente del Tribunal Constitucional. Al presidente del Tribunal Constitucional. O sea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Tribunal Constitucional. Que eso le daría mucho más equilibrio al Consejo Nacional de la Magistratura. Y estoy con esa reforma totalmente de acuerdo, porque incluso en una oportunidad se las hice llegar a algunos amigos del PRM mi criterio, y aparentemente ha sido el criterio que ha tomado, un criterio profesional, como le doy una gratuitamente cualquier orientación en términos de derecho a cualquier amigo, a cualquier persona. Recuerdo que discutimos eso en mi oficina y habían presentes abogados del Partido Revolucionario Moderno, que son personas muy buenas, de un comportamiento social excelente. Y al parecer, pues, se ha conjugado un buen proyecto. Incluso creo que se intenta establecer por constitución, o sea, por letra sustantiva, el hecho de que haya un interregno mínimo entre la aspiración a ser juez de la Suprema Corte de Justicia y la militancia partidaria, para evitar, según la expresión de Antoliano, de que un juez se apede una patana y ese sea su motivo principal para sentarse en la Suprema Corte de Justicia. No se puede decir que esa es una expresión política, que es una expresión de campaña, porque Antoliano Peralta en eso tiene toda y absolutamente toda la razón. O sea, aquí sabemos, independientemente de los méritos, que el motivo principal de sentar a algunos jueces en la Suprema Corte de Justicia, empezando por la presidencia, fue la afiliación, o no la afiliación y la afiliación, porque en ese caso se dan las dos. La afiliación, el sentimiento, y la afiliación, porque todos lo vimos con una gorra del PRD haciendo política 1 o 2 meses antes de su nombramiento en la Suprema Corte de Justicia. Eso está muy bien y le damos apoyo a esos detalles que ha ofrecido el recién designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Muy bien. Si por ahí es que va la reforma constitucional, que debía aprovecharse para otras cosas, Atahualpa. Eso era lo que te iba a señalar. Para colocar artículos pétreos con relación a la sucesión presidencial, que ya eso no sea más modificado por otra sucesión. O sea, colocarle un acápite, un epígrafe neutro, pétreo. Pétreo. Sí, que el presidente podrá optar por un segundo periodo y nada más, y luego añadirle a eso: esta sucesión presidencial no podrá ser modificada por ninguna otra modificación constitucional, para convertirlo en una cuestión inconmovible y aprovechar para 2 o 3 cosas en la Constitución para mejorar todo el espíritu del referendo. Hay muchísimas cosas. Ojalá que se aproveche también el espíritu de transparencia y de buena disposición que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que en este caso cuenta el doctor Antoliano Peralta y el presidente electo con mi apoyo como comunicador, porque tengo toda una vida abogando
desde el 2010 por la barbaridad que cometió Leonel Fernández transformando el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pero mira, en el caso de esa propuesta de modificación a la Constitución, que entendemos que sería la conformación ideal, comparto contigo ese criterio, pero dentro de esa modificación hay algunas lagunas que dejó la Constitución del año 2010 que deben ser tomadas en cuenta para hacer una modificación que no tengamos que ponerle la mano a la Constitución durante muchos años. El ponerle el artículo de la elección presidencial de manera pétrea, eso es una aspiración desde hace muchísimo tiempo, pero los intereses no lo han permitido. Y una ventaja que tendría esta modificación constitucional es que hay una, hasta cierto punto, unidad de criterio o coincidencia entre el presidente electo Luis Abinader y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Fernández. Y tú dirás, ¿cómo una coincidencia? Sí, porque ambos fueron los que hicieron aquella manifestación o aquellas manifestaciones para evitar la modificación de la Constitución de la República que permitiera una segunda o una tercera repostulación. En este caso sería una segunda repostulación del presidente Danilo Medina. Y con esos votos, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo y los aliados que fueron con el PRM a las elecciones, no habría necesidad de negociar, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana, porque tendrían los votos suficientes para pasar cualquier reforma constitucional que sea verdaderamente una reforma pensada para las próximas generaciones y no para una coyuntura, que es lo que se ha estado planteando, que las soluciones no sean coyunturales, que las soluciones no sean acomodaticias, y que cada vez que que tenemos que modificar la Constitución de la República, la hacemos en base en el 90% para permitir la reelección del presidente de la República. O sea, que hay una oportunidad de encauzar la República Dominicana por senderos que son demandas desde hace mucho tiempo y que el Partido de la Liberación Dominicana pudo haberla hecho perfectamente, porque tenía todos los poderes en la mano para hacer las modificaciones y para sentar las bases que definitivamente enrumbaran a este país por senderos verdaderamente de Estado de Derecho. Lamentablemente, esto no sucedió, quedaron esas lagunas constitucionales y el país, o el PLD en este caso, perdió esa oportunidad de hacer esas reformas, no para el tema de la elección presidencial, sino para terminar lo que fue el proyecto de la Constitución del año 2010 y algunas cosas que habría que enderezar de la Constitución. Pero no lo hicieron y esta es una oportunidad para hacerlo. Tú hablas de que en esa oportunidad se ha sumado Leonel Fernández y tú dices que yo siempre le cargo los cables, pero es que el PLD aprovechó la oportunidad de la mayoría en el Congreso y lo que hizo fue, en vez de enderezar la Constitución o de hacer un artículo pétreo, lo que hizo fue desnaturalizar lo que era el sentimiento de la opinión ciudadana. O sea, cuando Hipólito Mejía modificó la Constitución para él poder reelegirse, se volvió de nuevo al esquema que todos apoyamos, 2 periodos consecutivos y nada más. Pero ¿qué pasa? En el 2010, Leonel Fernández desoyó lo que la consulta popular arrojó en más de un 95%, que fue mantener el criterio de la modificación de Hipólito de 2 periodos consecutivos y nada más. Pero él, si eso se mantenía, él no podía volver a ser presidente. ¿Y qué hizo ese tartufo? Desnaturalizó, utilizó la mayoría que debió haberlo hecho para el bien, para convertir eso en un artículo inconmovible. Y entonces él modificó, desoyó la consulta popular
y modificó la Constitución y alternó la elección presidencial para él habilitarse. Por eso, la actitud de Leonel Fernández frente al Congreso, ahora con la presunta reelección del presidente Medina, fue un acto de hipocresía y de simulación que no debe ser confundido con el acto de buena fe del presidente electo, que fue ahí de buena fe y en coherencia con sus posiciones. Pero Leonel Fernández no. Leonel Fernández fue ahí en un acto de tartufería, en un acto de hipocresía, de simulación asqueante. Porque él sí utilizó. No, pero si tú me dices si tú me dices que fue ahí por un acto de interés para evitar que el presidente de la República fuera candidato nueva vez en el año 2020, yo creo que es más adecuado que el utilizar todos esos epítetos contra el expresidente Fernández. Porque yo creo que y estoy planteando esto porque fíjate qué es lo que se teme. Cuando se modifica la Constitución de la República, generalmente, y se negocia con un partido que puede tener implicaciones judiciales en un tiempo, en un periodo, generalmente hay que ceder, cambiar una cosa por otra. Y cuando se tienen los votos para hacer una buena reforma o para pasar una buena ley y no se tiene que negociar, esa ley puede ser excelente o puede ser una buena reforma o excelente reforma a la Constitución de la República. Y aquí lo que se ha hecho siempre es negociar una cosa por la otra. Y entiendo que en esta oportunidad el PRM no tiene los votos necesarios, la mayoría calificada para hacer esa reforma sin la ayuda de otros partidos. Por sin eso la ayuda de esa manera. Pero no de la fuerza del pueblo. Porque con la ayuda del PLD que sale, que no es Leonel Fernández, sí puede. Y Atahualpa, no es por nada, no son epítetos, son calificativos puntuales. El epíteto tiene un carácter insultante. En el caso mío no es así, no me interesa insultar a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández no solo desoyó la consulta popular, él también cambió la naturaleza del Consejo de la Magistratura para él politizarlo y colocar ahí al Procurador General de la República, que es una especie de elemento perturbador, antinatural en ese organismo. Pero él tenía que hacer eso para él colocar a los políticos de la Suprema Corte de Justicia. Que Leonel Fernández va a cambiar de la noche a la mañana hubiese sido lo mismo que hablarle de democracia a Rafael Trujillo o hablarle, o que de buenas a primeras Adolfo Hitler dijera que amaba a los judíos. No es posible. Leonel es un hombre psicológicamente contaminado, con un ego descomunal y que él cree que es él y solo él. Que coja los votos hoy ahora. Bueno, pero hablábamos de la modificación constitucional. Sí, pero eso es con el PLD que sale, que se puede lograr. Y se puede. Si ese partido recobra el estado de conciencia y vuelve a conectarse con las empatías públicas, Atahualpa, ese sería el mejor camino para evitar un descalabro. Es una recomendación que se le hace. Vamos a acompañar al presidente electo, sí, vamos a reformar la Constitución, vamos a despolitizar eso, porque así como le conviene al país, nos va a convenir a nosotros mañana y también al partido que esté en el poder y al país, por supuesto. Bueno, tenemos que ir a una pausa breve. Regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.